Lección 8 para el 19 de agosto de 2023. Para sábado 12 de agosto, vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. El texto de semana es Efesios 4, 22 al 24, que dice: acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Durante años, José Antonio vivió en las calles de Palma, España, como vagabundo, con cabello y barba canosos y desordenados. José parecía mayor que sus 57 años. Un día, Salva García, el dueño de una peluquería, se acercó a José y le propuso un cambio total de imagen. Ya con José en el sillón del salón, un equipo de trabajo cortó, tiñó y peinó los mechones enredados de cabello y barba. A continuación, José consiguió ropa nueva y elegante. Entonces vino la revelación. Cuando José se sentó frente a un espejo, le brotaron lágrimas. Este soy yo. Soy tan diferente que nadie me va a reconocer. Luego agregó: no fue solo un cambio de look, me cambió la vida. En Efesios 4, 17 al 32, Pablo afirma que los creyentes han experimentado una transformación completa. Se despojaron de su antiguo yo y abrazaron una nueva vida e identidad. Es algo parecido al camino de José y su cambio, aunque no es una mera transformación externa. Incluye renovar la actitud de la mente. En la lección de esta semana, Pablo nos presenta los efectos reales del efecto del Espíritu Santo en la vida práctica de los creyentes. Hace transición de los dones otorgados por el Espíritu Santo a la Iglesia para la predicación del Evangelio y también para la transformación de la vida, para alcanzar la madurez completa en Cristo. Por eso los versículos 17 al 32 del capítulo 4 detallan los efectos de tal transformación de carácter. Menciona por lo menos unas 12 acciones que el creyente debe hacer en cooperación con el don que desciende del cielo, el Espíritu Santo. Y así, no deben vivir como el viejo hombre al estilo de los gentiles, pero en son de una mente renovada y empoderada por el Espíritu Santo. Sí, tenemos nuestra parte que hacer en el proceso de la transformación del carácter a la imagen de Cristo, para que seamos equipados y preparados para la vida eterna. Del libro El Camino a Cristo, páginas 72 al 73, dicen: mantengamos por lo tanto los ojos fijos en Cristo, y Él nos preservará. Confiando en Jesús, estamos seguros. Nada puede arrebatarnos de su mano si le contemplamos constantemente. Y aquí hay que hacer hincapié con el hecho de qué significa contemplar a Cristo constantemente.
A medida que aprendemos, entendemos y la mente es cautivada por el carácter de Cristo, entonces tiene un efecto en el cual el ser humano va a hacer diferentes acciones de la voluntad humana y su accionar diario para imitar y reflejar ese carácter de Cristo. Al ver cómo Cristo actuó en diferentes circunstancias, nos animará e impulsará para dirigir nuestra voluntad hacia cambios en nuestra vida y a la vez imitar qué haría Cristo en nuestra situación. Eso significa ser transformados como resultado de contemplar constantemente a Cristo. Entonces somos transformados en la misma semejanza de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor, siempre tomando en cuenta que nuestras acciones hacia el cambio de vida tienen que ser empoderados por la fuerza divina del Espíritu Santo y como resultado hará una transformación de carácter, la parte que nosotros no podemos hacer. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel llegó frente al Mar Rojo? No podían pasar ese mar. A sus lados tenían montañas y detrás de ellos venía el ejército egipcio para conquistarlos. No tenían ningún escape. Pero Dios le dijo a Moisés que dirigiera al pueblo que marchen hacia adelante. Cuando ellos entonces marcharon y se mojaron sus pies con el agua del Mar Rojo, entonces estaban cooperando con Dios en el proceso de ser rescatados. Dios entonces hizo su parte, hizo una transformación del mar al apartarlo y separarlo para que ellos pudieran pasar en tierra seca. Qué ejemplo tan hermoso de cómo nosotros podemos ser transformados a la imagen de Cristo. No se olviden, cuidado con predicadores y maestros y teólogos que digan que no tienes nada que hacer para transformación de carácter. Y estoy seguro que quizás hemos conocido de muchos que oran por años para que Dios los cambie y los transforme y no hay cambio de vida. La razón es porque ellos no ponen de su parte. Cuando lean los versículos del 17 al 32 de Efesios capítulo 4, van a ver que Pablo detalla por lo menos unas 12 acciones que el ser humano tiene que hacer para que el Espíritu Santo los empodere a vivir la nueva vida en Cristo. Sigue la cita. Así fue como los primeros discípulos llegaron a asemejarse a su amado Salvador. Aquellos discípulos eran hombres sujetos a las mismas debilidades que nosotros, según Santiago 5:17. Tenían que reñir la misma batalla con el pecado. Y esto es nuestra parte, hermanos. Tenemos que poner el esfuerzo humano para decirle no a la tentación, al pecado en general y cualquier situación difícil que el enemigo nos presenta para entraparnos. Ellos tenían que riñar, tan como nosotros, la misma batalla con el pecado. Necesitaban la misma gracia para poder vivir una vida santa. Aún Juan, el discípulo amado, el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, no poseía por naturaleza esa belleza de carácter. No solo hacía valer sus derechos y ambiciones ambicionada honores, sino que era impetuoso y se resentía bajo las injurias. Sin embargo, cuando se le manifestó el carácter divino de Cristo, vio su propia deficiencia y este conocimiento le humilló, al punto que deseó cambiar para imitar ese carácter. Entonces ejerció esfuerzo humano en esa dirección y es cuando el Espíritu Santo lo transformó y fue un acto de vida
por toda su existencia. Dice que la fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración y amor, al punto que lo impulsó a ser y actuar como Jesús. De día en día su corazón era atraído hacia Cristo, hasta que en su amor por su Maestro perdió de vista su propio yo. Su genio, rencoroso y ambicioso, cedió al poder transformador de Cristo, porque entonces hizo la decisión de no seguir los impulsos de su carne, sino de actuar contrario y a hacer esfuerzos hacia un cambio. Su genio rencoroso y ambicioso cedió al poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Tal es el seguro resultado de la unión con Jesús. Cuando Cristo mora en el corazón, la naturaleza entera se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor enternece el corazón, subyugan el alma y elevan los pensamientos y deseos a Dios y el cielo, y nos instan a hacer cambios en la vida. No se olviden que el cambio que Dios quiere para nosotros no se va a llevar a cabo a menos que nosotros ejercemos nuestro libre albedrío hacia ese cambio. Entonces, cuando Dios ve eso, abre el mar rojo en nuestras vidas y hace la parte que nosotros no podemos hacer. Entonces, este proceso de transformación a la imagen de Cristo es un proceso de cooperación entre el ser humano y el poder divino. De otra manera, Dios no puede prepararnos para la vida eterna con un carácter que resulta idóneo para el don gratuito de la vida eterna. Solamente el ser humano y Dios obrando en cooperación juntos. De los Hechos de los Apóstoles, página 379 y 80, dice: Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por medio del poder de Cristo, los hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos. Pero acuérdense, eso no va a ocurrir a menos que Dios vea un deseo y una acción e impulso de cambiar. ¿Se acuerdan el paralítico que en Cristo lo transformó? ¿Cómo lo hizo? Le dijo al paralítico que se levantara, tomara su lecho y caminara. Era una imposibilidad para él hacer eso. Toda su vida había sido inútil en ese sentido. Pero ¿qué pasó? Cuando el paralítico en su mente hizo la decisión de cambiar y pararse y hacer lo que era imposible por sí mismo, tuvo fe en el mandato y la palabra y el poder de Cristo, el milagro de una vida física transformada se llevó a cabo. Tal igual es en el ámbito espiritual. Por medio del poder de Cristo, los hombres y mujeres, en cooperación con el poder humano, han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos. El no tiene que venir del hombre. Han renunciado al egoísmo. El profano se transformó en reverente, el borracho en sobrio, el libertino en puro. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Este cambio en sí mismo es el milagro de los milagros, que los ángeles se
se maravillan al ver tal cambio, pero acuérdense que solamente viene como resultado de la cooperación entre el ser humano en combinación con el poder divino. El cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. No lo podemos entender, solamente podemos creerlo, como lo señalan las Escrituras. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que tengan un día sábado muy hermoso y bendecido, teniendo en mente la parte que el ser humano tiene que hacer para la transformación de carácter, reconociendo que necesita el poder divino para que se lleve a cabo. Que Dios les bendiga.